Hola, TOC, trastorno obsesivo compulsivo. A continuación, va. El trastorno obsesivo compulsivo es una de las 5 enfermedades psiquiátricas más frecuentes y está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las 20 enfermedades más discapacitantes. Se trata de un problema neurológico que se traduce en un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos obsesivos, es decir, ideas fijas, recurrentes y persistentes que generan inquietud, temor, ansiedad o aprensión. Estas ideas obsesivas, además, se expresan de múltiples maneras y se viven con sentimientos centrados a ellas, pudiendo así ocasionar conductas compulsivas con el fin de calmar la ansiedad que genera y que se transforman en rituales o reacciones exageradas de resistencia a las propias ideas obsesivas. El TOC suele empezar a manifestarse durante la infancia o la adolescencia. Su evolución suele ser progresiva, aunque puede aparecer también de forma repentina, por estrés o por algún acontecimiento concreto que actúa como desencadenante. Se considera como un trastorno crónico, si bien cursa por periodos de mejoría, aunque la desaparición total de los síntomas únicamente se produce en un 20% de los casos. Los pensamientos obsesivos pueden ser de diferentes tipos. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Impulsos que se caracterizan por ser agresivos y causar un miedo irracional a causar cualquier tipo de daño a las personas más cercanas. Temores o fobias, generalmente enfocadas al temor de contaminarse al tocar cualquier cosa o ser tocados por alguien, o la obsesión por defectos físicos que perjudiquen su imagen corporal o actitudes hipocondríacas. Ideas que se manifiestan por una obsesión por el orden, la limpieza, el transcurrir del tiempo, etc. Dudas que se les lleva a comprobar todo de forma reiterada para evitar problemas o catástrofes. La cerradura de casas, las llaves del gas, las ventanas, la luz. Los pensamientos obsesivos a su vez generan en la persona que los padecen una reacción defensiva que se traduce en compulsiones, es decir, en actos repetitivos cuyo fin es evitar las consecuencias de los propios pensamientos. Pueden reconocer que son actos absurdos, pero si no los realiza, aumenta la ansiedad drásticamente. Los síntomas del TOC se traducen en actitudes concretas que están recogidas en las guías clínicas internacionales. Intolerancia a la incertidumbre. Todo tiene que estar bajo control como única vía de obtener seguridad, ya que tiene grandes dificultades a la hora de afrontar situaciones inesperadas o desenvolverse en situaciones ambiguas. Sobreestimación de la amenaza. Se magnifica la probabilidad de que ocurra una catástrofe siempre. Perfeccionismo. No se toleran errores y todo tiene que ser perfecto, por lo que se revisan las cosas una y otra vez. Responsabilidad excesiva. Se construyen reglas y esquemas de conducta basados en la responsabilidad de hacer siempre lo correcto y que se ponen en práctica cuando se producen unas circunstancias concretas. Creencias sobre la importancia de los pensamientos. Se magnifica la importancia de los pensamientos propios y especialmente su significado, que no es otro que el que él mismo los atribuye. La importancia de controlar los propios pensamientos. Necesitan controlar sus pensamientos de modo que no pueden pensar en determinadas cosas. Rigidez de ideas. Las ideas son inamovibles, sin atender a cualquier argumentación que pueda modificarlas. Es un medio para adquirir seguridad. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. No se conocen bien las causas del TOC, aunque se han identificado diferentes factores que pueden intervenir en el desarrollo de esta enfermedad psiquiátrica. Desde una perspectiva biológica, se ha constatado que las personas que la sufren
presentan alteraciones del lóbulo frontal del cerebro y de la secreción de serotonina. Este neurotransmisor está implicado en la regulación del estado de ánimo, la agresividad y la impulsividad, además de modular la transmisión de información de una neurona a otra, un proceso este último que en las personas con TOC se desarrolla con mayor lentitud que en las personas normales. También se sabe que existen factores genéticos que condicionan el desarrollo del TOC, aunque se desconoce el modo de que se transmiten. No obstante, también hay que tener en cuenta que existen acontecimientos o situaciones puntuales en la vida de una persona que pueden actuar como desencadenante. Pueden ser enfermedades propias o de un familiar, la muerte de un ser querido, una separación o un divorcio, una educación muy rígida durante la infancia, algún trauma, etc. Ya me estoy poniendo nervioso. Entre los pasos para diagnosticar el TOC pueden mencionarse los siguientes. Exploración física. Se puede realizar para descartar otros problemas que podrían estar causando los síntomas y para detectar cualquier complicación relacionada. Análisis de laboratorio. Pueden incluir un hemograma completo, control de la función tiroidea y detección del uso de alcohol y drogas. Evaluación psicológica. Implica analizar los pensamientos, sentimientos, síntomas y patrones de conducta. Si se autoriza, puede haber comunicación con los familiares y los amigos. El médico puede aplicar los criterios establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, publicado por la American Psychiatric Association, Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Estás bien pendejo, bien pendejo. A veces resulta difícil diagnosticar el TOC porque los síntomas pueden ser muy similares a los del trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva, los trastornos de ansiedad, la depresión, esquizofrenia u otros trastornos de salud mental. Asimismo, es posible tener ambos, un TOC y otro trastorno mental. Es importante trabajar con el médico para que el paciente pueda obtener el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Esto se va a poner feo. El tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo puede no resultar en la cura, pero puede ayudar a controlar los síntomas para que estos síntomas no controlen la vida del paciente. Algunas personas necesitan tratamiento durante toda la vida. Los dos tratamientos principales para el TOC son la psicoterapia y los medicamentos. A menudo el tratamiento es más efectivo si se combinan ambas cosas. Estoy feliz y enojado. En cuanto a la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual es el tipo de psicoterapia efectiva para muchas personas con trastorno obsesivo-compulsivo. La exposición con prevención de la respuesta es un tipo de terapia cognitivo-conductual que implica la exposición gradual a objetos temidos u obsesiones como la suciedad y enseña maneras saludables para hacer frente a la ansiedad. La exposición con prevención de la respuesta implica esfuerzo y práctica, pero el paciente podrá disfrutar de una mejor calidad de vida una vez que aprenda a controlar sus obsesiones y sus compulsiones. La terapia puede desarrollarse en sesiones individuales, familiares o grupales. Por otra parte, las técnicas de terapia conductista se han mostrado especialmente efectivas con personas con TOC, que manifiestan la enfermedad con compulsiones, es decir, con conductas equiparables a rituales. Con este tipo de terapia se ayuda al paciente a enfrentarse a la idea, situación u objeto que teme, así como evitar la respuesta, el comportamiento o el ritual que adopte para defenderse de ese temor. Si el problema más importante lo constituyen los pensamientos obsesivos, la terapia cognitiva puede ser la opción más adecuada, ya que se basa en que
esos pensamientos no son el problema, pues todas las personas pueden tenerlo en algún momento, sino que es la percepción del paciente de que esos pensamientos encierran un peligro y se hacen responsables de lo que pueda suceder y tratar de hacer algo para sentirse seguro y evitar que ello ocurra. No puedo argumentar nada ante esa lógica. En cuanto a la respuesta al tratamiento para el TOC, hay una serie de factores o características de cada paciente que pueden favorecer a una mejor o peor respuesta al tratamiento. Sin embargo, el fracaso del mismo puede producirse en pacientes que no cumplen las indicaciones del terapeuta, en aquellos que tienen una depresión o un cuadro grave de ansiedad asociadas. Asimismo, como cuando se consume alcohol o drogas, se tiene un bajo coeficiente intelectual o presentan alteraciones de la personalidad o dificultades para relacionarse con otras personas. Determinados medicamentos psiquiátricos pueden usarse para controlar las obsesiones y compulsiones propias del trastorno obsesivo compulsivo. Lo más frecuente es que primero se indiquen antidepresivos. Entre los más aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos para tratar el TOC pueden mencionarse los siguientes: clomipramina para adultos y para niños a partir de los 10 años, fluoxetina, el muy conocido Prozac, para adultos y para niños a partir de 7 años, fluvoxamina para adultos y para niños a partir de los 8 años, paroxetina únicamente para adultos y la sertralina para adultos y para niños a partir de los 6 años. En ocasiones los medicamentos y la psicoterapia no tienen eficacia suficiente como para controlar los síntomas del TOC. Se sigue investigando la potencial eficacia de la estimulación cerebral profunda para tratar el TOC, que no responde a los abordajes tradicionales de tratamiento, dado que la estimulación cerebral profunda no ha sido evaluada en profundidad para su uso en el tratamiento del TOC. Hay que asegurarse en comprender todas las ventajas y desventajas y los posibles riesgos para la salud. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Para finalizar, Fatality. el TOC es un trastorno de la ansiedad que es caracterizado por la presencia de pensamientos intrusivos. Muchos lo toman muy a la ligera, pero si tienes este tipo de síntomas, es muy recomendable que te hagas revisar por un profesional. Así que, ¡mucho ánimo! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí arriba te dejo el video de los beneficios de la lectura y la escritura, que está bueno. Acá abajo te dejo el video de los beneficios de practicar ejercicio, que está bueno. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana algún video chévere, chido, bacán, del Puctas. ¡Chao!